Bienvenidos a todos a nuestra presentación sobre nulidad relativa de los contratos, presentado por mi persona Sara Castillo y Dainet Atencio. Para hablarles sobre nulidad relativa de los contratos, debemos tener claro saber qué es el contrato. El contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas. Los contratos deben establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral ni al orden público. ¿Cuáles son los requisitos de un contrato para que tengan validez? El primero es el consentimiento de los contratantes. El consentimiento de los contratantes es aquel consentimiento que implica que ambas partes deben estar de acuerdo voluntariamente en celebrar el contrato. El consentimiento debe ser libre y no estar viciado por ningún tipo de factores como el error, el dolo o la intimidación. Ejemplo, cuando dos personas acuerdan, una para vender y la otra para comprar una casa en un costo de $27,000, el vendedor y el comprador están acordando un monto específico para el pago del mismo, en el que el comprador da su consentimiento al adquirir este bien. Como segundo requisito tenemos el objeto cierto que sea materia del contrato. Este es que el contrato debe tener un objeto o contenido en específico y claramente definido, en la cual ambas partes deben comprender y estar de acuerdo con lo que están intercambiando o pactando para hacer. Ejemplo, en el contrato de compraventas de una casa se establecen los puntos límites, su terreno, su ubicación, número de casa, entre otras características. Esto vendría siendo sus objetos. Y como punto número 3, tenemos la causa de la obligación que se establezca. Pues este requisito se relaciona con la razón o el motivo por la cual las partes están dispuestas a contraer la obligación. Ejemplo, la causa de una obligación puede ser para pagar un préstamo. En este caso, para poder seguir con el proceso de adquirir su casa, con los ejemplos anteriores, el comprador realiza un préstamo al banco en el cual consigue saldar la obligación con el vendedor de la casa y el comprador queda con la obligación de seguir pagándole su casa al banco. Ahora sí podría hablarles sobre la nulidad relativa de los contratos, pues esta se basa en irregularidades específicas que afectan la capacidad o voluntad de una de las partes, permitiendo que ésta pueda solicitar la anulación del contrato. Más que nada se refiere a un defecto o vicio en el contrato que puede ser subsanado o corregido por las partes. Este se aplica a irregularidades o defectos que no son tan graves como para invalidar completamente el contrato, pero que sin embargo podría anular el acuerdo si alguna de las partes así lo desea o si ambas están de acuerdo de solucionar el problema. En palabras simples, cuando un contrato tiene vicios que no son tan serios como para anularlo por completo, se considera nulidad relativa. Y las partes involucradas tienen la opción de corregir esos defectos si así lo desean o si es de su interés mantener el contrato vigente o anularlo. Ejemplo, un contrato de compraventa de un automóvil en el que una de las partes no estuvo completamente informada sobre el estado del vehículo. Este hecho podría representar un vicio de consentimiento, un aspecto que podría ser considerado como una causa de nulidad relativa. En este caso, si el comprador descubre que el vendedor proporciona información incorrecta sobre el automóvil, el contrato podría ser anulado si así lo desea el comprador. Pero sin embargo, las partes también podrían estar de acuerdo para corregir la situación. Por ejemplo, ajustando el precio, dándole reparación al automóvil y así ambas partes podrían estar de acuerdo de solucionar el problema o, si el comprador lo desea, anular por completo el contrato. ¿Cuándo hay nulidad relativa de un contrato? 1. Cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta o irregular. Esta quiere decir que si algún elemento fundamental del contrato está mal establecido o incorrecto,
puede invalidar el acuerdo. 2. Cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige teniendo en la mira el exclusivo y particular interés de las partes. Pues este hace referencia al consentimiento, objeto y causas que deben seguir de acuerdo con la ley para asegurar que las partes estén adecuadamente protegidas en su interés. 3. Cuando se ejecuten o celebren por personas relativamente incapaces. Ejemplo, la incapacidad relativa podría referirse a situaciones donde un menor de edad o una persona bajo tutela legal celebra un contrato sin autorización o asistencia adecuada. Todo esto dicho es basado en el artículo del Código Civil 1142. A continuación les hablaré sobre los efectos de la nulidad relativa, pues esta le confiere el derecho a las partes de restituir la cosa a su estado anterior, es decir, a como estaban antes de que hubiera existido el acto o contrato declarado nulo. En palabras simples, que significa que las partes tienen la posibilidad de revertir la situación al estado anterior a la celebración del contrato. También da derecho a las restituciones mutuas, es decir, del pago de las mejoras, las restituciones de las especies y de sus frutos. Esto incluye devolver pagos realizados, restituir mejoras hechas sobre un bien, devolver bienes o productos intercambiados y sus frutos, entre otros aspectos. Pues las partes deben realizar las acciones necesarias para restituirse mutuamente lo que han intercambiado o modificado como resultado del contrato anulado. Saneamiento de la nulidad relativa y su prescripción. Solo la nulidad relativa puede ser saneada, subsanada o corregida y puede sanearse por el lapso de tiempo o por ratificación de las partes, ya sea tácitamente o de forma expresa. ¿Ok? Ahora hablaremos sobre la prescripción. Pues la nulidad relativa prescribe en un plazo de 4 años, pero como se trata de vicios que no son considerados esenciales para el contrato, se puede subsanar. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Inet Atencio y vengo a hablarles sobre la nulidad relativa de los contratos. El objetivo de la nulidad relativa es proteger los intereses de una de las partes contratantes en caso de que haya infringido alguna norma o requisito legal establecida para la validez del contrato. La nulidad relativa permite que la parte perjudicada pueda solicitar la anulación del contrato y exigir la restitución de lo que haya dado en cumplimiento del mismo. La causa es ilícita cuando se opone a las leyes, la moral o las costumbres. El contrato con causa ilícita no produce efecto alguno. Causales de la nulidad relativa. Por regla general, los vicios del consentimiento de algunos de los autores de acto o contrato, o bien la omisión de requisitos que se exigen para proteger a los incapaces o personas que se hallan en una determinada situación jurídica. El acto jurídico es anulable cuando la declaración de voluntad ha sido determinada por el engaño doloso o por intimidación. Ejemplo, si una persona es amenazada o intimidada a la hora de firmar un contrato, se da la nulidad relativa, ya que en los requisitos está el tema de los vicios del consentimiento. Dolo en la nulidad. Es un hecho ilícito, cometido con plena conciencia de su ilicitud, o como expresa el inciso final del artículo 44 de nuestro Código Civil. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. El dolo es causa de anulación en el acto jurídico, cuando el engaño usado por una de las partes haya sido tal que sin él la otra parte no hubiera celebrado el acto. El dolo afecta a la intención, a la intimidación, así como la violencia afecta a la libertad. Existe el dolo cuando hay mala fe en una de las partes, hay intención de engañar a la otra y hay maniobras tendientes a este fin. Objeto del dolo es crear en la otra parte, mediante maniobras ilícitas, un estado de ánimo que la determine a contratar con perjuicios para sus intereses. La nulidad relativa no se puede declarar de oficio, porque no está establecida en intereses de moral y la ley.
solo pueden pedirla los favorecidos con ella. El acto no admite ratificación porque es interés particular del renunciante o favorecido con la acción. ¿Quién puede solicitar la nulidad? Solo puede ser realizado por la persona cuyo derecho ha sido lesionado. La nulidad se aplica cuando se determina que el acto jurídico, o sea, el contrato, se celebró sin sus requisitos de validez o cuando éste sufre perturbaciones o distorsiones que lo privan de su existencia, validez y eficacia.